Hola, bienvenidos al canal del Pastor Andrés Speaker. El día de hoy estará compartiendo la tercera parte de la serie Hasta la Raíz, así que no pierdas ningún detalle y nos vemos al final. Pues vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a toda la familia de Más Vida alrededor del mundo que nos sigue, que está hoy con nosotros escuchando la palabra de Dios. Estamos en esta serie que he titulado Hasta la Raíz, y de nuevo no son explicaciones de la canción de Natalia Lafourcade, sino que estamos hablando de que Dios sane nuestro corazón hasta la raíz. Y hemos visto el pasaje en Hebreos, donde el apóstol Pablo dice que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura nos estorbe y contamine a muchos. No sea que haya, dice, algún profano fornicario como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas o por un guisado. Y hemos estado viendo esa historia y la semana pasada vimos cómo tenemos que perdonar a otros y cómo Esaú nunca pudo perdonar a su hermano. Y he estado escuchando muchos comentarios, tanto en las redes sociales como en persona, de todos los campus, de cómo Dios usó el mensaje de la semana pasada de una manera bien extraordinaria. Gente que quizá por primera vez incluso estaba superando ciertas heridas, ciertos asuntos, y estoy creyendo que Dios está haciendo algo bien profundo en la vida de muchas personas, ¿verdad que sí? Estos días, jóvenes y ancianos de todas las edades. Y hoy quiero hablarte de otra cosa. Esaú, ¿quién fue el que vendió su primogenitura? ¿De quién fue responsabilidad? De Esaú. Esaú metió la pata, se equivocó, tuvo un gran fracaso. Pero Esaú no solo no perdonó a sus papás y no solo no perdonó a su hermano, Esaú tampoco nunca se perdonó a sí mismo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Si estás tomando notas, abre tu Biblia a Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo. Fíjate bien, alguien diga: así avanzo, así avanzo. Algunos están atorados porque no han puesto en práctica este principio. ¿Cómo avanzo? Me concentro en una cosa, olvidando lo que está atrás, lo que está en el pasado. Me enfoco en lo que está por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Si estás tomando notas, hoy quiero hablarte de la ofensa más fuerte. La ofensa más fuerte. Como pueden ver, tengo aquí una férula. Debería de traer un cabestrillo, creo que se dice así, ¿no? Para sostener el brazo, pero dije, bueno, un ratito durante la predica no pasa nada, ¿verdad? Voy a tratar de no moverme tanto, pero como ven, tuve un accidente y los veo muy serios. Tranquilos, relájense, puede sonreír. No sé, algo se... Tranquilos, no hay nada, ninguna amenaza de nada, ¿verdad? Pero me fracturé la mano en dos partes. ¿Cómo sucedió? Algunos saben que me gustan las motos y me han regalado, ¿verdad? Moto y todo eso. Entonces, regresando de casa de mis papás, de la cena o comida del Thanksgiving, me quedé demasiado tarde conviviendo y todo eso y platicando, y ya era de noche y mi esposa me dijo, como yo iba en moto, me dijo: no te vayas muy noche. Le dije: sí, no pasa nada. ¿Cuántos saben que las esposas son la palabra de sabiduría a veces, verdad? Y me dijo: no te vayas muy noche. Entonces, la verdad, se me pasó el tiempo, se me hizo noche y pues listo, me fui así de noche. Y no vi que en la curva, en la carretera, había una grava negra, donde estaban arreglando una parte de una de las curvas ahí. Entonces yo, bien confiado, como siempre, agarrado esas curvas en la ciudad. Yo, todo bien, la estaba agarrando como siempre, fácil. Y en una de esas, ¿verdad? Ya cuando quise resolver la moto, no pude enderezarla, se me estaba deslizando y la moto pegó contra el camellón de una glorieta. Y en vez de brincar el camellón, la moto pegó y se deslizó para un lado y a mí me aventó hacia la glorieta. Entonces yo salí volando. Yo creo que del golpe la mano le pegó al manubrio, o el manubrio me pegó a la mano y me quebró la muñeca en dos partes. Salí volando,
rodé no sé cuántas veces. Lo bueno es que no fue en el pavimento, fue en como grava, piedras, tierra ahí de la glorieta. Y después de rodar, creo que, no sé, 4, 5, 6 veces, literal casi caí de pie. O sea, rodé, y la chamarra toda raspada, la mano no la podía mover, la moto tirando gasolina, nadie se paraba, yo pensé que eso iba a explotar, la moto, o sea, no, fue un caos, ¿verdad? Y ahí me fui a apagar la moto, agarré la llave y me alejé lo más rápido que podía de la moto. Dije que no solo voy a accidentarme, aquí voy a quemarme también. Y ya le llamé a un par de personas y no me contestaban. Por fin vino un hermano de la iglesia que vive por allí y me ayudó y se hizo cargo de la moto y los seguros. Y luego vino mi papá por mí, me llevó al hospital, me tomaron radiografías de todos lados, ¿verdad? Para ver si habían huesos rotos, que luego no se sabe. Y gracias a Dios solo fue la muñeca que se me fracturó. No tuve golpes en la cabeza, no me duele la cabeza, no me duele el cuello. Si usted ve que hablo medio raro, a lo mejor sí tuve un golpe que no sé. No, pero me checaron los ojos, ¿verdad? Todo bien, no tuve ninguna concusión. Estoy adolorido, me duele pues diferentes partes del cuerpo, me paro medio raro, hablo medio raro, hablar me duele un poquito el pecho, me duele el abdomen, hice mucho esfuerzo, pero Dios fue bueno, ¿verdad? Dios fue bueno. Y esa fue mi culpa. Tengo el corazón roto porque destrocé mi moto. Destrocé mi moto, es la verdad. Tengo el orgullo en el suelo. ¿Cómo rayos me accidenté? ¿Cómo fui? O sea, tengo el orgullo en el piso. El otro día que estaba hablando con mis hijos y mi esposa y estábamos hablando de todo esto, ¿no? Yo les decía cómo sucedió el accidente y se me salieron las lágrimas porque están ahí conmigo y Dios me guardó. Y como que me pegó, fue mi error. Mi esposa me dijo: hola, si solo me hubiera ido un poco más temprano, yo hubiera visto esa grava. Mi esposa, fue una irresponsabilidad. Agarré muy confiado la curva, me fui muy noche, fue mi error, puse en riesgo mi vida, en riesgo mi familia, en riesgo la iglesia, destruí mi moto. Tengo el corazón roto, el orgullo roto y fue mi culpa. Y es una culpa, le voy a llamar verdadera. Voy a contarte otra historia y luego te voy a explicar el pasaje. Hace unas semanas viajamos a Ciudad de México con mi hijo Jared, acabando las reuniones de domingo en Morelia. Viajamos a la reunión de domingo en la noche en Ciudad de México y todo bien en carretera. Y cuando llegamos a la calle donde está el Salón Coronado, en la colonia Anzures, apagué el Google Maps porque según yo ya sabía dónde dar vuelta y me distraje y no di vuelta. Y Jared me dice: te pasaste. Entonces me regresé, me di la U, me regresé y estando esperando entrar al estacionamiento, un carro que estaba enfrente, en vez de hacer hacia adelante, se hizo para atrás y me chocó todo el carro de enfrente. Y era una hermana de la iglesia. Chula, la bendigo, hermana, ¿eh? Dios la bendiga mucho. No se preocupe de nada, ¿verdad? Entonces me accidentó el carro, ¿verdad? Todo y la verdad es que no me enojé con ella, me enojé conmigo mismo después del día siguiente. ¿Cómo fui tan bruto? ¿Por qué apagué el Google Maps? Me hubiera dado la vuelta antes y no hubiera estado ese carro allí y no hubiera pasado nada. Y eso es lo que llamo culpa falsa. Lo de la moto fue culpa verdadera porque fue una irresponsabilidad. El otro fue un error. ¿Me explico? Alguien más no prestó atención, tomé una vuelta equivocada, fue un error inocente, sincero y me golpeó. Y ahí está mi carro y tengo mis dos vehículos rotos. Que por cierto, he estado pensando, siempre que abrimos un nuevo campus, algo pasa. Lo del carro fue antes de abrir Querétaro. Y lo de la moto, mañana abrimos Altozano. Pero la promesa es: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Pase lo que pase, accidente que sea, suceda lo que suceda, la iglesia va para adelante tomando nuevo territorio. ¿Ves? Pero él le va a una tercera cosa. Entonces, fíjate bien, la primera, mi culpa, es culpa real. La segunda, culpa de nadie.
un accidente, X. Pero es una culpa falsa porque yo sigo meditando, si tan solo me hubiera dejado el Google Maps puesto, si esto, si el otro. O sea, es una culpa que es falsa porque no hay culpa. ¿Tiene sentido eso o no? Pero hay otra cosa que está aquí en todas estas dos historias y es la pérdida que uno siente. La pérdida que uno siente. Mi moto. O sea, se siente feo. Hasta para arreglarme con una sola mano. O sea, imagínate. Gracias a Dios me rasuré la cabeza ese día, ¿verdad? Porque todavía no tengo fuerza como para rasurarme bien la cabeza. O sea, pero abrocharse el pantalón, especialmente los skinny jeans. Usted no sé, me interesé y el broche es impresionante, ¿verdad? Ponerse los calcetines, algo que uno da por sentado, tantas cosas. La pérdida de eso, la pérdida de cosas físicas. La posible pérdida de no estar con mi familia y tanto, o sea, son pérdidas. Mi carro chocado, mi moto chocada, mi corazón roto, o sea, son pérdidas. ¿Estamos acá o no? Entonces uno experimenta cuando hay errores inocentes o errores que otro tuvo pero que uno participó, o errores personales donde realmente hay culpa. Uno experimenta culpa verdadera, hay culpa falsa, que lo vamos a ver ahorita, y hay pérdida. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Yo estoy prosiguiendo para alcanzar la meta que tengo en Cristo. ¿Y cómo le hago para avanzar hacia esa meta? Me concentro en una sola cosa. Una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y enfocándome en lo que está por delante. Así avanzo a la meta que tengo en Dios. Y quiero decirte, iglesia, el día de hoy, si tú vas a avanzar a todo lo que Dios tiene para ti, vas a tener que aprender a perdonarte. Vas a tener que aprender a soltar el pasado, a olvidar lo que está atrás. Yo sé, quizá fue tu culpa. Quizá no fue tu culpa, pero te sientes culpable. Yo sé, quizá perdiste cosas, pero sabes, eso ya sucedió. Pablo dice, una sola cosa hago. Vamos, ayúdenme a predicar. Una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Me enfoco en lo que está por delante. Y así, ¿alguien quiere avanzar un poquito más en su vida o no? ¿Alguien quiere avanzar y sanar esas raíces de amargura? ¿Alguien quiere avanzar y ver aún mayor sanidad en su matrimonio, mayor sanidad en su vida, mayor sanidad en sus amistades, mayor sanidad en su carrera, mayor fuerza de parte de Dios en tu espíritu, en tus emociones, en tu mente? ¿Alguien quiere ser realmente sano y avanzar y tomar pasos hacia el futuro y la meta en Cristo Jesús? Hay que olvidar lo que está atrás y enfocarnos en lo que está adelante, y eso requiere perdonarnos a nosotros mismos. Quiero darte el día de hoy, rápidamente, van a ser 6 cosas para olvidar lo que está atrás y realmente encontrar ese perdón hacia nosotros y ser libres de toda raíz. ¿Alguien está listo para eso? ¿Alguien está listo para eso? Ok, número 1. Tienes que distinguir entre la culpa verdadera, culpa falsa o pérdida personal. Y lo voy a explicar, y con mis historias te ayudé un poquito. Pero, por ejemplo, una culpa falsa. ¿Cuántos han empezado a leer un libro, se quedan a la mitad y nunca lo terminan y se sienten culpables? No pecaste. No me escuchó. No pecaste. No es una culpa verdadera. Solamente es un sentir de culpa falsa que te está atormentando por no acabar un cochino libro. Ya, no lo acabaste. Luego lo acabas, ni modo, se te pasó, olvídalo. Otro ejemplo. Quizás te compraste una chamarra en descuento, pero te costó una lana. Y luego ya no la quieres usar porque no te gustó. ¿Alguien ha hecho eso? Comprar un par de zapatos, te gastas todos tus ahorros en una chamarra y luego no la usas, está ahí parada en el closet. ¿Y cuántos honestamente se sienten horribles cuando hacen? O sea, y ese dinero lo hubiera gastado acá, hubiera hecho esto. ¿Estamos acá o no? No pecaste, fue un error, pero estamos con una culpa falsa. No es una culpa verdadera, iglesia.
Y muchos están atorados por sentirse mal por cosas que no deben de sentirse mal. O quizá no te cae bien alguien. La Biblia nos enseña a amar a todos, ser amigables con todos, servir a todos, amar a todos, pero no significa que te tiene que caer bien. Hay gente que a mí no me cae bien. A lo mejor yo no le caigo bien a usted, lo perdono, no pasa nada. Hay gente que no me cae bien. La Biblia no me dice, les ordeno que te caiga bien todo el mundo. No dice, no hay nada así. Pues dice que ames a todo el mundo, sirve, sea amigable. Yo puedo ser amigable con servir a y amar a sin que me caiga bien. Pero muchos tenemos culpas falsas. Te digo unos poquitos ejemplos, hay muchos otros ejemplos de culpas falsas que vamos amontonando, de cosas que realmente no son pecado, pero nos sentimos mal y no podemos dejar esas cosas atrás. Ahora hay culpas falsas que son muy fuertes, pero son culpas falsas. Como el hombre que quizás se echó de reversa en su carro saliendo de la casa, no vio a su hijo de 2, 3 años y lo atropelló. Fue un error, no lo vio, no quiso hacerle daño, no pecó delante de Dios, fue un error. Pero ese papá carga con una culpa, aunque fue un error, que va a tener que soltar. ¿Tiene sentido eso o no? Quizá un soldado que le tocó ir a la guerra y le tocó, por defender a su familia y su país, matar a alguien. Es un asunto de obediencia y un asunto de responsabilidad y se siente culpa, pero es una culpa falsa. Quizá una enfermera que tenía que llegar a cierta hora para administrar una vacuna o una medicina a un paciente que se iba a morir y no llegó a tiempo, y por no llegar a tiempo murió. Y quizá pasó algo en el camino, un transporte que no le ayudó y fue un accidente, no fue algo que ella intencionalmente hizo, pero hay alguna culpa que tiene que resolver. Quizá hubo cosas en tu familia y sobreprotegiste a tus hijos o no los protegiste suficiente y ahora tienen trastornos mentales o emocionales o sexuales porque hubo y no fue intencional, pero no lo trataste de la mejor manera y te sientes culpable. Ahora, por ejemplo, ejemplos de realmente cosas que son pecado, que son culpa verdadera. Quizá por un alcoholismo atropellaste a alguien y cargas con una culpa y esa es culpa verdadera. Quizá un esposo que fue infiel a su esposa, ahora la enfermó a ella de SIDA también. Y es una culpa verdadera porque hay infidelidad allí y estás ahora enfermando a tu esposa. Quizá un adicto robó o mató a alguien para conseguir drogas, o quizá defraudaste a alguien y hay una culpa. Entonces, ¿me estás siguiendo acá o no? O sea, hay cosas que hacemos accidentalmente o que pensamos que es nuestra responsabilidad, pero no lo es, y es una culpa falsa, es una expectativa o culpa falsa o un error quizá leve o fuerte, pero es una culpa falsa porque no fue un pecado. Y otros sí son pecados y es una culpa verdadera. Y tengo que aprender a distinguir en mi vida qué culpas falsas estoy cargando y qué culpas verdaderas estoy cargando y qué pérdida estoy sintiendo. Porque a veces lo fuerte que sentimos no es ni siquiera nuestro error, sino la pérdida que tenemos. Mucha gente se siente peor por lo que perdió que por lo que hizo. Y para que realmente te perdones a ti mismo, tienes que entender qué fue lo que hiciste para poder perdonarte. ¿Estamos acá o no? Ok. Número 2, tenemos que reconocer y confesarlo y confesar mi culpa a Jesús. Entonces, número 1, tengo que distinguir qué fue lo que sucedió, es falso, es verdadero, qué perdí. Número 2, reconocer y confesarlo o confesar mi culpa a Jesús. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es bien importante, iglesia. O sea, si decimos, no, yo no hice nada, a veces tratamos de olvidar lo que hicimos o de no reconocer lo que hicimos. No, es un error nomás, pero a veces sí fue pecado. Pero si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguien le llena de esperanza eso? Pero hay que reconocerlo. Romanos 3:23, fíjate lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos acá hemos pecado? Le pregunto, ¿cuántos acá hemos pecado? Todos hemos pecado y estamos destituidos. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer un inventario también de esas cosas que hemos cargado, que nos hemos equivocado, que están haciéndonos patinar en la vida porque no hemos podido soltar. ¿Cómo lo hacemos? Confesando a Dios. Isaías 53, verso 6. Me encanta este pasaje, es de mis favoritos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Me encanta esto. Si tú reconoces que tienes pecado, todos hemos pecado, lo confiesas a Él, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús cargó en la cruz tu pecado también. Quiero decirte un par de cosas. Puedes estar patinando con una culpa falsa que el enemigo está usando para condenarte, y solo tienes que dejar esa culpa falsa atrás. Pero muchos de nosotros tenemos culpas verdaderas que no reconocemos. Mire, yo estaba tan enojado por esa moto. Yo estaba más enojado por la pérdida que por mi imprudencia. Y muchos estamos más enojados porque perdimos la chamba, porque sucedió eso con un amigo, con aquel amigo, sin reconocer cuál fue nuestra responsabilidad. ¿Estamos acá o no? Y tenemos que reconocer realmente cuál fue nuestra responsabilidad, para entonces traerlo a Jesús, confesarlo a Jesús y dejar que Él cargue con nuestro pecado en la cruz. Amén. Número 3, aquí va, esto es bien importante, tiene que anotar esto. Número 3, tenemos que perdonarme a mí mismo. Tengo que perdonarme, ¿qué? A mí mismo. Lo voy a explicar un poquito. Fíjate lo que dice Mateo 22:39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo qué? A ti mismo. Entonces, fíjate bien, quiero que entiendas esto. Claro que Jesús nos ayudó a entender más allá el amor, que no es solo amarte a ti como me amo a mí, sino que es amarte a ti como Jesús te ha amado. Pero aquí hay un principio que no pasa de moda, que no se cancela solo porque Jesús nos dio un nuevo nivel de amor. Aquí hay un principio, por favor, véalo. Yo tengo que amarme a mí mismo y a mi prójimo. Gracias por tanto, sí, me sacan de onda. Entonces, todos los mandamientos que hablan la palabra de Dios acerca de perdona a los que te ofenden, también tengo que aplicarlos para mí. Lo digo otra vez. Mira, fíjate bien lo que está acá, lo que dice Lucas 6:37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Habla de otros, pero ¿qué tal de gente que se juzga a sí mismo? Se condena a sí mismo. Siempre vive enojado con uno mismo. Eso está mal. Fíjate bien, David, el rey David, ¿quiere que le cuente los errores de David? ¿Quiere que se los cuente? El David, un día, por miedo, actuó como un loco engañando a un rey. Se hizo el menso, mal, o sea, para engañar a un rey. El David le dio miedo y actuó como loco, defraudó o engañó a un rey. ¿Me está siguiendo acá o no? David, en un día de guerra, mientras su ejército estaba de guerra, se quedó en su recámara y vio en la azotea a una mujer bañándose desnuda. Y no le fue suficiente el taco de ojo, sino que la trajo a la casa y se acostó con ella sabiendo que era esposa de uno de sus líderes en el ejército.
Y no se quedó contento con eso, quiso tapar el asunto porque quedó embarazada. Se trajo al tipo del ejército para que viniera a su casa y se acostara con su esposa en un break, un receso militar. Y aquel, por ser tan íntegro, no entró a su casa. Era más íntegro él que el rey. Dijo, si están de guerra mi pueblo, yo no voy a tener sexo con mi esposa. El rey ya no supo qué hacer. Lo mandó de regreso a la guerra. Y en la guerra lo puso hasta el frente de la batalla para asegurar que se muriera ese hombre. Y entonces luego se casó con la mujer. O sea, ¿qué onda con el rey David? Y luego el profeta Natán viene a hablar con él y el rey dice, no pasa nada, todo está bien. Hasta que por fin confiesa su pecado. Por fin lo saca el rey David. Luego, de más anciano, censó al pueblo cuando no tenía que censarlo. Y murieron miles de personas por el orgullo de David. ¿Alguien me está siguiendo acá o no? Fue un mal papá para muchos de sus hijos. Fue un relajo. Le salió el Absalón y habían entre ellos un montón de rollos entre los hermanos. Y uno se acostó con la hermana del otro. Es un rollo en la familia de David. O sea, mal padre, se acostó con otra mujer. ¿Les sigo o no les sigo? Y en el Salmo 51 podemos ver cómo el David se arrepiente totalmente delante de Dios y totalmente entrega todas sus culpas a Dios. E incluso vemos qué tanto no solo le pidió perdón, sino qué tanto él se perdonó. Estaba ayunando para que Dios le perdonara la vida a su bebé que nació de esa relación equivocada. Pero cuando Dios no sanó al bebé y el bebé murió, David dejó de ayunar y se fue a desayunar. Y dijeron, ¿qué pasó? Dice, pues ya, Dios no quiso y me perdonó a mí, yo me perdono a mí mismo. Hay que seguir con la vida. ¿What? ¡Qué loco el rey David! Pero vemos a un David que no fue exento de errores, pero supo olvidar sus errores, supo perdonar sus errores, supo dejar atrás su pasado y mirar el futuro de las promesas que Dios tenía para él. Supo confesarlo a Dios, dejarlo en manos de Dios y dejarlo en el... ¿Alguien está siguiendo acá? Yo no sé cuáles son tus errores. No sé si estás del nivel de David o más que el nivel de David o menos que el nivel de David. Pero lo que sí puedo decirte es que si hoy tú confiesas a Jesús tus pecados, Él pagó por esos pecados en la cruz del Calvario. Y tú puedes perdonar también tu pasado, dejar tu pasado atrás, perdonarte a ti mismo y avanzar hacia las promesas de Dios. ¿Alguien está oyendo este mensaje? El Pedro negó a Jesús, entre otras cosas. Y dijo un montón de tonterías. Jesús lo tenía que regañar a cada rato. Pero el Pedro, el primero que predicó un mensajazo después de que llegó el Espíritu Santo, fue el Pedro. O sea, si muchos hubiéramos sido el Pedro, viene el Espíritu Santo, no, predica tú, dale Juan, tú, a ti te ama Cristo, a mí no, yo me quedé. Pero el Pedro se perdonó tanto a él mismo que en cuanto bajó el Espíritu Santo, aquel salió sin problemas. Varones israelitas, 3,000 se convierten. What? Porque Pedro y David sabían algo. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme? El Pablito. O sea, Pablo dirigió todo un grupo de gente que perseguía, mataba, asesinaba a cristianos en toda la región de Judea y más allá. Y el Pablo es el que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. El Pablo. Fíjese lo que dice Pablo del mismo en 1 Corintios. Ay, me dolió ese golpe aquí en la pierna. 1 Corintios 4:3. Fíjate bien, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo. Véalo, iglesia. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. ¿En qué sentido?
Dios me perdonó y estoy tratando de vivir la vida que Él quiere para mí. No tengo una mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y si el Padre ya juzgó a Jesús en la cruz por tu pecado, ¿por qué tú te sigues juzgando todos los días de tu vida? Por ese error. Jesús ya fue condenado por ese error, ese desliz, ese asunto que no es posible. Y si Él lo dejó atrás y ya lo metió hasta lo más profundo del abismo y lo separó como está lejos del este, el oeste, también tú y yo tenemos que hacer lo que Pablo hizo. Una cosa hago, olvido lo que está atrás, veo lo que está enfrente y así avanzo en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que perdonarte a ti mismo. Alguien diga fuerte: si Dios me perdonó, yo también me voy a perdonar. Otra vez, si Dios me perdonó, yo también me voy a perdonar. ¿Sabe que muchos de ustedes no han podido dejar el pasado y por lo tanto no se perdonan? Porque el hecho de no perdonarse es el castigo que tú sientes que mereces por hacer lo que hiciste. Te autoflagelas todos los días. Y por eso es que muchos de nosotros vemos la cruz de Jesús como algo inútil en nuestras vidas, porque no permitimos que Jesús absorba el sufrimiento por nuestros pecados también. Número 4, lo voy a hacer rápidamente los próximos puntos importantes. Restituir el daño que hice. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La noche que me accidenté, yo quería solamente culpar a los demás. Es que arreglan aquí las calles, dejan la grava allí, ¿por qué no hay luces en esas carreteras? ¿Qué les pasa? Pagamos impuestos, ya saben, todo el rollo que uno quiere decir. ¿Alguien se puede identificar con mi dolor acá? ¿Alguien acá? Quería llegar con mi esposa y nomás echar la culpa a todo el mundo echar la culpa. No, es que me detuvieron hablando en casa y yo ya me quería ir, pero me detuvieron. Fue mi error. Y tuve que ir con mi esposa y con mis hijos y pedirles perdón porque puse en riesgo mi vida, que es nuestra familia. Y tuve que arrepentirme, restituí. ¿Tiene sentido eso o no? Algunos han robado, regresen lo que se robaron con intereses. No escuché ni un amén allí. Algunos han insultado a gente, pídanles perdón. Tú no sabes si él va a responder bien o mal o te va a perdonar. Eso no es tu culpa, tu rollo es restituir lo que hiciste. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque entonces estoy diciendo: Señor, yo creo que realmente puedo avanzar, puedo dejar eso atrás y puedo avanzar en Cristo Jesús. Número 5, tengo que aceptarme a mí mismo. Si alguien puede pasar al piano, ya estoy casi terminando. Esta está buenísima, porque parte de perdonarse a uno mismo es tienes que aceptarte a ti mismo. Fíjate lo que dice Salmo 139:14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿No le encanta esa frase? Gracias, maravilloso y complejo. Yo sé que eres complejo, eres raro, yo sé, pero eres maravilloso también. O sea, maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Está hablando de él mismo, A ver, quiero que diga conmigo: Señor, gracias por hacerme maravillosamente complejo. O sea, es muy compleja. Dígale: soy tu fino trabajo. Así dígale. Voltea con alguien y dile: eres una fineza de parte de Dios. Qué bárbaro, eres impresionante. Tu fino trabajo. Fíjate cómo el salmista se veía a sí mismo, se aceptaba. Quiero decir 2, 3 cosas de lo que no es aceptarte y 2, 3 cosas que sí es aceptarte. Aceptarte a ti mismo no es creer que ya eres un producto terminado. Así soy y siempre seré. No es seguir en tu pecado. Aceptarte a ti mismo no es seguir en tu pecado. Aceptarte a ti mismo no significa que te vas a estancar espiritualmente, que ahí te vas a quedar el resto de tu vida. Aceptarte a ti mismo no es que tú crees que ya tienes todo el conocimiento y toda la madurez que debes tener. Aceptarte a ti mismo no es aceptar tu situación actual, tu circunstancia actual
como final en tu vida. Como decir, ya me voy a conformar con esta situación en mi vida, en mis finanzas, en mi carrera, en mi familia. No es conformarte, iglesia. Aceptarte a ti mismo sí es. Híjole, es que es bien importante esto. Aceptar es diferente de aprobar. Entonces yo voy ahorita a hablarte de aceptar cosas que no necesariamente tienes que aprobar de ellas. ¿Está bien? Por ejemplo, aceptarte a ti mismo es aceptar los padres que tienes, aunque no estés de acuerdo con ellos. Acéptalos. Lo digo otra vez. Acéptalos. Son tus papás. Bien que mal, los conozcas, no los conozcas, los tengas, no los tengas. Esos son, así es. Así te lo digo. That's it. Y si no aceptas a tus padres, tampoco te vas a aceptar tú. Porque Dios te escogió nacer de esos padres. Por eso tienes así más o menos la nariz y los oídos y eres medio como eres, porque más o menos, entonces hay que aceptar las cosas difíciles que te han pasado. Tienes que aceptarlas. Tienes que aceptar tu llamado. Tienes que aceptar el hecho de que eres hombre, el hecho de que eres mujer.
tienes que aceptar tu soltería. No es conformarte, pero es aceptar tu soltería. Porque algunos están tan frustrados con su soltería que la misma frustración es una barrera para que alguien más te ame. Estás tan tenso que esa tensión rechaza a un posible candidato. Dices, es que no me muestro tensa, no, yo sé que no te muestras, pero la tensión se siente. Tienes que aceptar tu soltería. Tienes que aceptar con quién te casaste. Tres sís ahí. Tienes que aceptar los hijos que te tocaron. Algunos quieren intercambiar, ¿verdad? No se puede. Tienes que aceptar el hecho de que no has podido tener hijos. Aceptar tu situación. Tienes que aceptar tus limitaciones intelectuales, aceptar tus fallas, aceptar tu personalidad, tus capacidades distintas. Tienes que aceptarlo. Porque solo aceptando quién eres, qué tienes, de dónde vienes, qué no tienes, solo aceptándote vas a poder realmente perdonarte, realmente superar esas cosas que te han estado deteniendo y avanzar hacia la meta que Dios tiene para ti. Y termino con esto número 6. Tengo que identificarme como hijo de Dios siempre. ¿Qué tengo que hacer? Identificarme como hijo de Dios siempre. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos tienen hijos que se han equivocado? ¿Y cuántos trabajan con sus hijos durante su error y cubren sus errores y les ayudan en sus errores y ven la manera de resolver sus errores para que aunque se hayan equivocado tengan la mejor vida posible? Mi papá fue por mí cuando me accidenté la otra noche. No me regañó. Digo, tengo 40 años, pero todavía le tengo miedo al regaño de mi jefe, ¿me explico? Pero me dijo, ay, mi hijo, ¿qué te pasó? Me amó, me llevó al hospital, me ayudó, o sea, increíble. Me he dicho, quédate allí, perdedor, ¿qué te pasa? Tu esposa te dijo. Ojo bien lo que voy a decir. Tu papá es Dios y Jesús es tu hermano mayor. Y cuando tú te equivocas, el enemigo, el mundo, quizá te quiere hacer montón, quizá te quiere recordar tu pasado. El diablo te va a estar recordando y acusando tu pasado. Pero tu hijo, tu hermano mayor, tu Padre Celestial, el Espíritu Santo, te van a abrazar, te van a proteger y van a decir, vamos a buscar cómo hacemos que esto ayude para tu bien. No fue bueno lo que hiciste, no fue bueno ese error, pero no vamos a echar culpas más. Jesús ya pagó por esa culpa. Vamos a ayudarte a avanzar esto, vamos a resolver esto, vamos a buscar una mejor salida para esto, vamos a buscar lo mejor para tu futuro. Y están el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están contigo. ¿Por qué? Porque eres parte de la familia, y en la familia celestial no se destruye al que se ha equivocado. Jesús no apaga el pábilo que humea. Jesús no quiebra la cascaña o la caña que está quebrada, no la rompe, sino que la repara, venda al herido, va por la oveja perdida, le echa más flama y aire al pábilo que está humeando para que haya lumbre otra vez. Él va a usar tus errores, tu pasado, tus equivocaciones aún para tu bien. Él va a transformar todo también para tu bien. ¿Alguien lo puede creer acá el día de hoy? Yo estoy creyendo que mis errores, los obvios y los no obvios, los muy fuertes y los muy leves, Dios va a usar cada uno de mis errores para mi bien, para mi futuro, para crecer como persona y como hombre y como hijo de Dios y como hombre de Dios. ¿Alguien lo puede creer acá el día de hoy?
Yo sé que tú te equivocaste, Dios sabe que te equivocaste, pero si hoy tomas pasos de reconocerlo, de perdonarte a ti mismo y de creer que tú eres hijo de Dios, el diablo va a venir a acusarte. Todos los días te va a acusar, de día y de noche, dice Apocalipsis, te va a acusar. Y es que recuérdate hace 20 años lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste el verano pasado. Y te va a recordar y recordar y recordar. Yo quiero que tú digas, fíjate bien, la Biblia dice que resistamos al diablo. Resistid al diablo y él huirá. Entonces va a venir a acusarte de lo que hiciste hace 20 años, 10 años, un año, un verano. Y tú vas a decir, soy hijo de Dios y esto va a trabajar para mi bien. Pero es que tú dices, Dios me perdonó y yo también ya me perdoné. Pero es que tú no sabes cómo lo que sucedió y lo que la gente está diciendo de ti. Ni soy juzgado por el mundo, ni yo me juzgo a mí mismo. Solo Dios me juzga y Él dice que soy perdonado y soy su hijo. Y tú nomás sigue para adelante. Tienes que recordar todos los días, eres hijo de Dios. Siempre. Y va a ser un proceso. Un día, una semana, un año, un mes, 2 años, pero sigue dejando lo que está atrás y viendo hacia adelante, y el Señor te va a hacer avanzar hacia la meta que Él tiene para ti. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en todos los campus, en todos lugares. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias.
más, si tú reconoces, tú hoy necesitas perdonar algo, soltar algo de ti mismo, aceptarte a ti mismo, soltar un fracaso, un error, algo que tuviste en el pasado, levanta tus manos ahí en tu lugar. Quiero orar con cada uno de ustedes. Wow, muchísima gente, prácticamente todos. Increíble. Cierra tus ojos. Quiero que ores conmigo. Mientras yo estoy orando, quiero que me sigas con tus palabras, con tu voz, que se oiga un susurro en todo lugar. Quiero que ores conmigo. Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a Jesús a morir y a sufrir en la cruz por nuestros pecados. Y si tú nos has perdonado, hoy damos el paso de perdonarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer que son culpas verdaderas, que son culpas falsas, que es lo que estamos sintiendo, de que estamos perdiendo, y el dolor de esa pérdida, y todo, tanto culpas falsas como culpas verdaderas, como la pérdida, lo entregamos hoy en manos de Cristo Jesús. Y dejamos, Señor, que el pasado sea el pasado, que nuestro error se quede atrás, porque hay una meta por delante y se llama Cristo Jesús. Tú eres nuestra meta, tu promesa es nuestra meta, tu llamado es nuestra meta, tu identidad es nuestra meta. Y Señor, el día de hoy, vamos iglesia, el día de hoy, danos la gracia de ser como David, de ser como Pedro, de ser como Pablo, que aunque tuvieron errores grandísimos, pudieron soltarlos y ser obedientes a tu futuro para ellos. Hoy declaramos que la sangre de Cristo Jesús lava nuestra conciencia, lava nuestro corazón y nos da un comienzo nuevo. Que se diga de nosotros que somos libres de toda raíz, de todo enojo y de toda falta de perdón en contra de nosotros mismos. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede darle fuertes aplausos? Gracias por ver el programa del día de hoy. Te invitamos a que visites nuestra página másvida.org para ver más contenido y nos vemos la próxima semana.